Hola, en este video les voy a contar un poco cómo organizar la información que recogieron de la entrevista inicial. Es importante mencionar que el diseño del cuestionario es fundamental al momento de recoger, organizar, tabular la información, ya que tenemos que diseñarlo pensando en el espacio que tenemos disponible después para poder almacenar las respuestas. Si bien es importante que puedan expresar sus comentarios o puedan expresar una respuesta en forma más extensa, también es necesario poder resumirlo. Entonces yo les recomiendo que, por ejemplo, para preguntas asociadas a desarrollo, por ejemplo, ¿qué carrera estudiaste y en qué institución? Eso se puede reducir un poco. Tal vez sería bueno separarlo en más preguntas. ¿Qué carrera estudiaste? Y dar una lista y poner la opción de otros. ¿En qué institución? Dar una lista y poner la opción de otro. Y en una siguiente pregunta que pueda explicarnos entonces con más detalle si la carrera y la institución está fuera de la lista que nosotros le proporcionamos. ¿Mm? Lo mismo acá. Considerando tu experiencia académica, ¿crees que alguna asignatura este semestre será complicada? Entonces, nosotros sabemos cuáles son las asignaturas de primer año. Por lo tanto, podríamos hacer una lista y en una segunda pregunta darle otra lista con posibilidades y en una tercera pregunta tal vez darle una opción de desarrollar la idea, ¿no? De esa manera, con las dos primeras puedo resumir mejor o ser más preciso al momento de recopilar, ordenar la información, ¿no? Y eso pasa con varias preguntas, ¿no? ¿Por qué cogiste la carrera? ¿Por qué escogiste la carrera? Entonces hay mil razones, ¿no? Y ahí está súper bien, ¿no? Eh, hay alternativas, ¿no? Entonces, cada vez que yo le pregunto por algo y le digo cuáles, también sería bueno darle alternativas y por último dejarle en otra pregunta, en la siguiente pregunta, la opción de desarrollar la idea, ¿no? Eso en primera instancia, ¿no? Y lo otro es que si esto es una entrevista, tengo que diseñarla como un cuestionario sin puntaje. Entonces, estas dos columnas que aparecen automáticamente por el diseño del formulario también están sobrando, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerar al momento de diseñar el formulario en Office 365, ¿no? A través de los forms de Office 365. La otra observación es que cuando yo recibo la información viene en forma de tabla, una tabla que Excel ordena automáticamente. Entonces, el objetivo de este video es poder consolidar esta información. Lo primero que vamos a hacer es deshacernos de ese formato. Voy a marcar aquí en la esquina superior izquierda toda la información y la voy a copiar, ¿no? Voy a ir a una hoja nueva y la voy a pegar sin ningún formato, pegar solo los valores, ¿no? Puede ser con el botón derecho, pegado especial, y ahí yo puedo poner solo los valores o conservar solo el texto, etcétera. De esa manera yo obtengo un conjunto de datos mucho más limpio, ¿no? Lo segundo que voy a hacer es escoger solo aquella información que va a ser relevante para el resumen. Entonces, por ejemplo, es importante para el resumen el nombre o el root de la persona. Eh, si son estudiantes de INACAP, entonces lo ideal sería en el formulario pedirles que se logueen, que se identifiquen con la cuenta de INACAP antes de responder, porque eso nos va a proporcionar el root en forma automática y nos evitamos estos problemas. Lo voy a agrandar. Que todos se escriban de forma distinta o que alguien no obedezca al formato o que se equivoque en vez de poner guión ponga un punto. Porque al momento de pedirle a Excel que haga algo en forma automatizada, voy a tener que limpiar previamente los datos, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacerlo si es institucional, que se logueen y luego entonces puedan responder. Si se fijan aquí, tengo los correos institucionales y tengo el nombre, ¿no? Entonces significa que puedo tomar esta información y hacerla como cabeza de mi lista de datos que voy a tomar. Aquí, por ejemplo, le pidieron nuevamente el nombre y ya está en la lista. Entonces voy a tomar solo las columnas que me parezcan importantes, es decir, las de las respuestas, ¿no? Toda la otra información yo la puedo obtener de la PAL sin ningún problema. Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué ciudad o localidad vienes?
Pongo el control y marco la columna. Luego me tengo que saltar todas las columnas que dicen puntos y comentarios. Entonces puedo ir haciéndolo una por una, saltándome dos, ¿cierto? Esas dos columnas, luego tomando las que están ahí, solo las de respuestas, ¿ya? Entonces, puntos, comentarios, eso no. Una, dos y ahí viene la otra. Entonces, ese trabajo nos podríamos evitar un poco de tiempo si el cuestionario hubiese sido diseñado no con puntaje, ¿no? Lo bueno es que no son muchas preguntas, por lo tanto podemos hacerlo así. Estoy tratando de hacerlo de la forma más sencilla posible para que no se pierda. Entonces voy seleccionando todas las columnas. Ahí tengo. Luego simplemente pongo copiar, control C, y para que quede aún más limpio me voy a ir a otra hoja. Y ahí voy a pegar los datos. Y si se fijan ya me quedaron, ¿cierto?, uno al lado del otro. Lo que voy a hacer es ajustar el ancho de la columna para poder trabajar de una forma más sencilla. Voy a alinear todo a la izquierda para que no quede nada sobrepasado, ¿no? Entonces, si yo observo, lo que tengo es 20 preguntas. Entonces, de estas 20 preguntas, tengo que hacer un resumen y exportarlo a la plataforma de atención de alumnos, ¿no?, a la PAL. Y la dificultad principal es que solo me permite 500 caracteres. Lo que necesitamos hacer entonces es un resumen de todas las respuestas del estudiante. Para hacerlo, tendría que yo tomar la respuesta de cada uno de ellos y de esa manera armar algo, ¿no? Pero la idea es que quede ordenado, que quede legible, ¿no? Que cualquier persona que pueda leer esa observación entienda de qué estamos hablando. Entonces, para ejemplificar, voy a tomar solo algunas preguntas, ¿no? Voy a ocultar eso. Entonces, la primera pregunta es, ¿de dónde vienes, no? Entonces, ¿de qué ciudad? Entonces, para hacer eso, no voy a poner simplemente la palabra ciudad. Dos puntos y voy a dejar un espacio, ¿no? ¿Por qué voy a dejar un espacio? Porque ahora voy a llamar, poniendo igual, el dato que puso en este caso el primer estudiante. Porque yo quiero que después en el resumen diga ciudad, dos puntos, espacio y la ciudad que seleccionó el estudiante. Entonces me evito escribir tanto texto. En la segunda pregunta, voy entonces acá. Pregunta, ¿tiene hijos? Sí o no era la respuesta. Entonces aquí voy a poner hijos, dos puntos, espacio. Y voy a ir a buscar la respuesta del estudiante. No. Pero los que dicen sí van a poner la cantidad de hijos. Entonces voy a poner número de hijos, ¿ya? O puedo poner simplemente n, o puedo poner n con algún símbolo. Por ejemplo, puedo poner el símbolo, ¿ya? Este no, este símbolo de puntuación. Ahí. Dos puntos, espacio. Y me voy a buscar el número de hijos que tiene el estudiante. Entonces, en este caso no hay, por lo tanto no escribió nada. Le digo que tome igual la celda, pero no va a haber nada. Entonces vamos a asumir que ahí no hay texto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es tomar estas tres cositas y las vamos a usar para nuestro resumen. Voy a agrandar un poco esta celda, simplemente para que no perdamos la visual de lo que hacemos, ¿no? La idea es poder formar una cadena, y eso lo podemos hacer con una función que se llama concatenar. ¿Qué vamos a encadenar? Vamos a encadenar el texto que dice ciudad con el texto que dice Coquimbo, ¿cierto? Con el texto que dice hijos, el que indica si tiene o no, y el número de hijos.
Entonces, lo que siempre va a ir fijo, porque después esto lo voy a copiar para los otros estudiantes, son los encabezados, ¿ya? Entonces, estos encabezados siempre van a ir fijos. Por lo tanto, cuando uso la función concatenar, selecciono ciudad y debo hacer una referencia absoluta. Es decir, que aparezca el signo peso delante de la columna, que es la letra, y delante de la fila, que es el número. Y eso lo logro con el F4. F4 solito, que son las teclas de función que están en la primera fila arriba en su teclado, o Fn, F4. Y si están en Mac, es Command T. De esa forma, si yo copio después hacia abajo, voy a tener siempre la referencia a la palabra que está escrita en la celda I1. Punto y coma, y le digo ahora entonces que ponga al lado de eso Coquimbo, ¿ya? Luego voy a agregar punto y coma para agregar simplemente un símbolo. Por ejemplo, podría poner dos asteriscos entre comillas para que lo escriba como un texto, y de esa forma lo que voy a obtener es un separador, ¿no?, de la primera y la segunda pregunta. Una vez que agregué nuevamente el punto y coma, voy a decirle que tome ahora el encabezado hijos. Con el F4 o con el Command T hago una referencia absoluta, es decir, para que siempre vaya a buscar hijos. Punto y coma para agregar el otro argumento, que sería la respuesta a esa pregunta. Este no va fijo, no va con el F4, porque al arrastrarlo quiero que también vaya cambiando la respuesta del estudiante. Punto y coma, y voy a agregar nuevamente el separador que creamos con los asteriscos, y finalmente punto y coma para agregar la última pregunta, que es el número de hijos. Ahí tengo entonces que seleccionar el encabezado, nuevamente una referencia absoluta con el F4 o el Command T, punto y coma, y selecciono la celda que contiene la respuesta, ¿ya? Cierro paréntesis y tengo mi función lista, ¿ya? Estoy armando entonces una cadena que tiene referencia absoluta al encabezado de la primera pregunta, que es en la celda I1, donde dice ciudad. Al lado agregué la respuesta, un separador, la segunda pregunta con su encabezado, su respuesta, un separador, el encabezado de la tercera pregunta, su respuesta. Si pongo Enter, lo que obtengo es eso. Ciudad, Coquimbo, hijos no, número 0. Entonces la ventaja de esto es que si yo selecciono todas esas celdas y las arrastro, voy a obtener las cadenas de texto que corresponden a cada estudiante. Voy a agregarle bordes para que se note la diferencia. Entonces así ya tengo un resumen, ¿no? Por ejemplo, el segundo estudiante es de La Serena, tiene un hijo. El segundo estudiante es de La Serena, no tiene hijos, es decir, el número es 0. Ahora, ¿podría yo haber puesto simplemente hijos y la cantidad? Sí, porque el 0 va a decir que no tiene hijos y las otras cifras distintas de 0 nos va a indicar que sí tienen hijos, ¿no? Ahora, yo solo les estoy enseñando el procedimiento. Uno tiene que hacer después el análisis de qué es lo pertinente para cada caso. Y como mencioné al principio, hay una restricción importante, que es la cantidad de texto que yo puedo incluir. Entonces necesito saber cuál es el largo de esa cadena de caracteres, porque la PAL me permite solo 500. Y la función se llama largo. Si yo pongo igual largo, abro paréntesis, selecciono la celda, me dice cuántos caracteres tengo ahí. Nuevamente arrastro esta fórmula y listo, ¿no? Entonces igual largo, abro paréntesis, selecciono la celda que quiero medir, cierro paréntesis y listo. Entonces aquí tengo, claro, puras cadenas cortitas, ¿no? Pero lo más probable es que cuando agregue todas las preguntas tenga cadenas largas y algunas sobrepasen los 500. Todas aquellas que estén hasta 500 las voy a poder copiar y pegar simplemente en la PAL. Esa es la ventaja. Todas las que estén sobre 500 las puedo editar un poquito hasta lograr los caracteres, ¿no? O sé cuántos caracteres me estoy pasando y puedo recortarlos. Esa es la idea básicamente de la función concatenar, de una forma muy artesanal, muy sencilla, tratando de ser súper claro en la utilidad que nos va a presentar, sobre todo en el ingreso de la información a la PAL. Espero que les sirva y como siempre recuerden que estoy atento a sus comentarios. Me pueden escribir a mi correo electrónico o me pueden hablar por Teams
y ahí nos estamos comunicando, ¿ya? Que estén muy bien.